Bien, el proceso de construcción subjetiva se produce dentro de una red de significados. Bien, esto es importante y tiene que ver con lo que ya veníamos diciendo en oportunidades anteriores, cuando hablábamos de que el sujeto se construye dentro de una red significante que es el lenguaje, ¿no es cierto?, a través de diferentes discursos. Habíamos hablado del discurso político, del discurso económico, del discurso biológico. Bueno, el lenguaje es el principal constituyente, para decir de una manera, de las subjetividades. ¿Y a qué se refiere la autora cuando habla de que se produce dentro de una red de significados? A esto mismo de que en cada una de las familias, en cada una de las instituciones, en cada uno de los lugares donde uno se desarrolla, circulan determinados significados en relación a diferentes cosas, y eso uno lo va incorporando y va configurando lo que uno es y cuál es su posicionamiento frente al mundo. Piensen, por ejemplo, dentro de un ámbito familiar en donde se valore, por ejemplo, el tema del trabajo como la principal estrategia para llegar al éxito, el niño que se desarrolle dentro de ese espacio en donde circula ese significante o esa significación de asociar el trabajo con el éxito, seguramente el día de mañana va a tener cierto posicionamiento favorable hacia el trabajar, ¿no es cierto?, hacia el sacrificarse para lograr su éxito, ya sea económico o ya sea profesional. Distinto sería el caso de algún lugar, algún espacio en donde no se valore tal vez el estudio, no se valore tal vez el crecimiento intelectual, en donde de repente sean otras las prioridades que se transmitan, y por ejemplo tranquilamente puede pasar que en algún grupo familiar o en algún contexto en donde se desarrolle ese niño, ese adolescente, circule el significante o el significado de que de repente el estudio no te lleva a nada. Entonces, decir que el estudio es una pérdida de tiempo, que mejor trabajar directamente. Entonces, bueno, ese significado va a configurar de una manera distinta cómo uno se posiciona frente al trabajo. Y así con todo, ¿no? Es decir, así con cualquier otro tipo de posicionamiento frente a diferentes cosas de la vida, uno va a reflejar esa cadena de significados que van circulando y que uno ha ido apropiándose a lo largo de su vida. Existen ciertas condiciones institucionales que despliegan procesos de subjetivación. Esto que decía en su momento, bueno, las instituciones, llámese Estado, familia, escuela, clubes, todas las instituciones van sufriendo o van experimentando determinados cambios, y cada una a su manera va generando un despliegue de procesos de subjetivación totalmente distinto. Es decir, esto que yo le decía en su momento de que hoy en día la familia o la estructura de la familia es diferente o más amplia tal vez que la que se tenía hace 50 años atrás, va a generar efectos de subjetividad en los niños y en los adolescentes. El rol de la familia hoy en día es distinto, tiene otras demandas, tiene otros desafíos, lo mismo que las escuelas, y eso genera determinado proceso de subjetivación totalmente distinto. Se construyen determinadas representaciones de la infancia. ¿A qué me refiero con esto? A lo mismo que veníamos hablando en relación a que la infancia es una construcción social. Hay determinadas representaciones sociales que hablan o definen de alguna manera las infancias. Hoy en día, bueno, es muy común escuchar que los niños, las niñas, son sujetos de derecho. Es decir, que ellos pueden ejercer sus derechos a través de, por supuesto, sus tutores o padres, ¿no es cierto?, pero que tienen derechos. Hay determinadas representaciones acerca de la infancia que hoy en día están más difundidas que en otros tiempos, ¿no es cierto? Hoy en día, como yo le decía, la infancia está mucho más visibilizada
a través de diferentes espacios, a través, por ejemplo, de los medios de comunicación. Vemos que hay una subjetividad mediática en la cual los niños, los infantes van atravesando este momento de su vida, respondiendo de alguna manera también a estas demandas o estas configuraciones de los medios de comunicación. Las redes sociales, los espacios virtuales, son todos, digamos, procesos o aspectos que generan cambios y generan diferentes construcciones subjetivas en los niños, ¿no es cierto? El consumo, los productos, el mercado, genera hacia los niños determinado posicionamiento que hoy es totalmente distinto del que se tenía en otro tiempo. Se producen transformaciones en los tiempos y rituales de las familias y las escuelas, esto que yo les decía, ¿no es cierto?, que por un motivo o por otro, que puede llegar a ser plenamente entendible, teniendo en cuenta el contexto económico, social y laboral de nuestra época, muchas veces las familias no tienen ese espacio que en otro tiempo tenían de la reunión o de compartir un momento juntos, ¿no es cierto? Hay papás o mamás que de repente llegan a sus casas ya terminado el día y se levantan muy temprano y de repente capaz que ni los ven a los chicos despiertos, ¿no es cierto? Entonces es todo un cambio y es toda una cuestión que hoy en día es bastante común, ¿no es cierto? Lo mismo pasa en la escuela. Estos cambios a nivel familiar repercuten en el ámbito escolar, en donde muchas veces las instituciones deben hacerse cargo de determinadas funciones o determinados papeles o determinadas responsabilidades que exceden el hecho mismo de enseñar, ¿sí? Me refiero a instituciones que abren sus puertas para contener a muchos chicos, muchos niños que tal vez no tienen un plato de comida y que bueno deben hacerlo ahí en la escuela, comer en la escuela, tomar su merienda, tomar su desayuno en la escuela. Muchas veces hay chicos que no, una vez terminada la jornada escolar, no tienen a dónde volver, es decir, no, sus familias ya sea que están trabajando, tienen otras obligaciones, tienen otras ocupaciones, no pueden tenerlos en la casa. Entonces hay escuelas con jornada extendida, o hay escuelas albergue, hay escuelas acá en nuestro espacio provincial, hay escuelas que abren los sábados, las escuelas abiertas. Es decir, fíjense cómo las escuelas tienen otro tipo de respuesta, o brindan otro tipo de respuesta, ¿no es cierto? Tenemos también los diferentes estilos de vida y de crianza, ¿sí? Que hoy en día, bueno, también se presentan, con cuestiones positivas y cuestiones que tal vez se puedan llegar a cuestionar, es decir, se pueden llegar a criticar, pero no somos nosotros quienes podamos decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Es decir, lo único que podemos llegar a hacer es asumir un posicionamiento crítico más que nada y poder ser objetivo con el análisis. Pero bueno, ¿a qué voy con todo esto? A que es evidente que hoy en día el sistema de crianza o los estilos de crianza responden a los estilos de vida de las personas y que muchas veces también influyen en las subjetividades de los niños, ¿no es cierto? La autora expresa un pensamiento muy personal, un análisis muy personal en relación a esto, y dice que detecta desamparo y desatención. Fíjense, también esto tiene que ver con lo que veíamos en diapositivas anteriores acerca de las contradicciones que hay, ¿no es cierto? Si bien hoy en día las infancias y los niños están más visibilizados, también se advierte esto, que a la par de que están más visibilizados y que están más más expuestos o más a la vista, o a la par de que existen más productos dirigidos a ellos, también evidencian cierta o se detecta cierto desamparo y desatención hacia los niños.
hacia cuestiones que también son importantes, como por ejemplo su desarrollo emocional, ¿sí? Hay niños que muchas veces se van desarrollando sin la figura de un papá o de una mamá. No digo la figura física, sino la figura desde la eficacia de su rol como padre y como madre. ¿Sí? Hay papás y mamás que de repente no están cumpliendo un rol eh, de contención afectiva y emocional o de guía afectiva y emocional, sino que, como veíamos en diapositivas anteriores, transcurren una vida paralela, ¿no es cierto? Es decir, siguen en su posicionamiento de, por ejemplo, adolescente o joven, o un posicionamiento individualista y de repente sin atender a las necesidades de los niños, necesidades que me refiero a las necesidades afectivas, ¿no es cierto? Difícilmente hoy en día los papás encuentren un espacio o un tiempo de calidad para compartir con los chicos, ¿no es cierto? Muchas veces los medios de comunicación asumen ese papel, tanto desde la televisión o desde las redes sociales o desde internet. Muchas veces los chicos comparten más tiempo con esos dispositivos que con los propios padres, ¿no es cierto? Bien. La autora también habla de que se impone dentro de la escuela una idea de patologización de la infancia, ¿sí? Una nueva, si se quiere, especie de subjetivación. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Cuando el niño demanda algo de atención dentro de la escuela, se busca incluirlo, se busca catalogarlo con algún tipo de patología. Es hiperactivo, es rebelde, es indisciplinado, tiene algún trastorno de déficit de atención, algún trastorno de conducta. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, son modos que los niños tienen de responder a estas condiciones ambientales, condiciones sociales y culturales y familiares en las que ellos están atravesados, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? El mercado les da mucha atención, pero los padres no. ¿Sí? Entonces, de repente el mercado les impone determinadas necesidades de consumo que muchas veces ellos no pueden acceder o no pueden lograr, entonces eso les genera mucha frustración. Y eso a su vez se ve reflejado en pocas herramientas o estrategias como para manejar esa frustración, que muchas veces se la transmiten los propios padres por las propias figuras referentes, y eso da lugar a determinadas conductas que ellos implementan para manejar esta frustración. ¿Y qué es lo que pasa? Desde el lado de la escuela o desde el lado de los propios adultos, propios padres, se responde a eso con un diagnóstico. Entonces se le atribuye alguna patología al niño. Por eso hoy en día fíjense cómo abundan en determinados ámbitos diagnósticos acerca de los niños, ¿no es cierto? Que le atribuyen algún tipo de trastorno, algún tipo de patología que muchas veces es una subjetivación o una catalogación o un rótulo que nosotros le imponemos desde nuestra falta tal vez de herramientas como para poder tratar con esos niños, ¿no es cierto? Entonces se produce esto que es un motivo de mucho análisis, ¿no es cierto? Como hoy en día abundan estos tipos de diagnósticos. La autora también habla de que la infancia no se da sino en relación con otros. ¿Sí? Esto es algo que, bueno, ya venimos mencionando desde el primer momento, ¿no es cierto?, que encaramos esta unidad. La infancia se construye en relación con los demás. Las instituciones se constituyen en un puente de subjetivación hacia la vida adulta. Lo quieramos o no, independientemente del nivel de eficacia que tengan las instituciones, todavía hoy en día cumplen con ese rol de ser un puente que construye o que de alguna manera acerca a la subjetivación de la vida adulta.